tema del text mining en el Banco Central de la República Dominicana, algunos de ejemplos y casos de estudio. Entonces, voy a iniciar acá con uno de mis trabajos favoritos, la verdad, que lo desarrollé junto con mis compañeros Juan Quiñones y Joan Rosa. Uno de los trabajos que más me ha gustado. Acá lo que vemos es, y que la verdad más me ha sorprendido, no sé, como cuando uno ve cómo las cosas se alinean para salir de cierta forma. Acá en esta primera aplicación nosotros vemos el indicador de incertidumbre económica internacional construido en el banco, por nosotros en el Banco Central de la República Dominicana, donde se incorporan diferentes fuentes de información desagregadas por bloques que constituyen riesgos para la economía dominicana, considerando que, siendo esta una economía pequeña y abierta, se encuentra altamente supeditada a la contingencia de eventos de carácter exógeno, como por ejemplo las oscilaciones en los precios del petróleo, el comportamiento de las economías de los principales socios comerciales, el tema de las tensiones geopolíticas, decisiones monetarias y fiscales adoptadas en otros países. En algún momento incorporamos hasta los tweets de Donald Trump. Y básicamente esta información se captura a manera de datos, o sea, como datos cualitativos en tiempo real, haciendo ejercicios de web scraping desde varios portales, por ejemplo, Reuters, allnews.com, el Observatorio Geopolítico, entre otras. Entonces, acá en este gráfico tenemos en rojo los resultados del indicador de incertidumbre internacional construido por nosotros, y en la línea punteada azul tenemos como benchmark, como punto de referencia, el indicador de incertidumbre económica y política, el EPO, cuyo uso es muy generalizado. Entonces, acá, si ustedes se fijan, nosotros lo que tratamos es de retratar la coherencia entre el indicador que nosotros construimos y el EPO. Entonces, los coeficientes de correlación sugieren una correlación, valga la redundancia, de 0.63 con respecto al ENVI, que probablemente con ese sí estén más familiarizados, y de 0.75 con respecto al EPO. Y además de esto nos da, que lo voy a mostrar en el slide siguiente, la ventaja de poder identificar la naturaleza de la incertidumbre. Acá tenemos, por ejemplo, algunos de los acontecimientos ocurridos y cómo se relacionan con el comportamiento del indicador. Por ejemplo, para el año, para agosto del 2016 se tenían mejores perspectivas financieras para las economías emergentes, el tema de los precios de los commodities. Luego viene, perdón, algo que no dije es que este es un indicador normalizado de 0 a 1, donde 0 representa el valor mínimo de incertidumbre y 1 representa mayores niveles de deterioro del indicador. Entonces, por ejemplo, acá ya para finales del 2016 tenemos el desplome de la libra esterlina tras el tema del Brexit, que Trump gana las elecciones. Luego la Fed sube tasa en 25 puntos bases. Tenemos para mediados del año 2017 un repunte en los precios del petróleo, caída en los tipos de interés que el Banco Central Europeo inicia a hacer quantitative easing, recortes impositivos en el caso de enero del 2018 en Estados Unidos. Luego, para el año 2019 tenemos el tema recurrente de incertidumbre creado por la guerra comercial y los conflictos geopolíticos, y ya después de ahí todo, lamentablemente, viene el tema del COVID, que eso es otra cosa. Por eso yo
trunqué esto acá en el 2020 para fines ilustrativos. Entonces, tenemos, puede pasar el slide, el indicador de incertidumbre desagregado por bloques. Acá tenemos negocios, geopolítica, mercados y petróleos. ¿Cómo nosotros logramos esta desagregación? Bueno, la construcción de este indicador se basa en un ejercicio híbrido. Por un lado, nosotros tenemos que de alguna forma u otra entra, vamos a decir, la mano del investigador, o sea, aprendizaje supervisado, porque y un poco de clasificación booleana, porque los textos se extraen de fuentes específicas. Por ejemplo, las noticias de petróleo se extraen de un portal específico para esto, las noticias geopolíticas también. Ya el tema de los negocios y mercados viene del portal Reuters. Entonces, como les decía, ¿cuál es la bondad, la principal bondad de este indicador? Bueno, obviamente su desagregación por bloques, lo que nos permite, en primer lugar, capturar las principales fuentes de incertidumbre. En segundo lugar, generar nuestra métrica con mayor frecuencia y mayor flexibilidad, en el sentido de que si yo quiero incorporar otros bloques de incertidumbres que se puedan considerar relevantes para determinado momento, obviamente lo puedo hacer y capturar esa información, y también hacer comparaciones cruzadas entre países, vamos a decir en función de un indicador estandarizado. Este indicador es uno de los productos que nosotros entregamos para fines de la reunión mensual de estado actual de la economía del Banco Central de Dominicana. Y estos, como les decía, es un ejercicio de text mining bajo aprendizaje supervisado, empleando técnicas híbridas y que hemos ido afinando a través del tiempo. Vamos a decir, para tratar de lograr cada vez mayor precisión. Por otra parte, tenemos acá este ejercicio que hace alusión a la tónica de los comunicados del Banco Central de la República Dominicana y a la relación con la gestión de la política monetaria. Acá lo que se hace es extraer la tónica subyacente en los comunicados de política monetaria del Banco Central de República Dominicana para el lapso enero 2012, junio, o sea, cuando se implementa el régimen de metas de inflación, hasta junio del 2020. Los valores que se muestran en este gráfico se normalizan en un intervalo 0,1, donde las cifras más cercanas a 1 se vinculan a comunicados más optimistas, mientras que los valores más cercanos a 0 se relacionan a un balance de riesgos negativos. En este sentido, si ustedes recuerdan la ecuación de sentimiento del diccionario, donde teníamos un saldo de palabras positivas y negativas, acá lo que tendríamos sería la cantidad de palabras, vamos a decir, clasificadas como blandas o dovish, y la cantidad de palabras clasificadas como duras o hawkish, y el indicador de sentimiento correspondiente. Y tenemos que el valor del indicador representa el saldo entre esas palabras. Entonces, acá en el ejercicio podemos vincular estos resultados que obtenemos a partir de los ejercicios de text mining sobre los comunicados de política y las decisiones efectivamente adoptadas por las autoridades monetarias, medida en términos de la tasa de política monetaria de la TPM. Y se observa una mayor coherencia entre ambas variables en términos del coeficiente de correlación, que es 0,60, para el periodo 2018 hasta final del 2020. Ya lo hemos ido actualizando este ejercicio, obviamente. Acá simplemente lo pongo hasta esa fecha para fines del ejercicio. Y se destaca en términos generales que la gestión de los hacedores de política perdón, ha ido convergiendo paulatinamente
a la tónica de los comunicados emitidos y en algunos casos dicha gestión ha sido más agresiva que el tono consignado en los mismos, siendo esto un indicio de que ante choques de carácter externo o doméstico existe una mayor propensión por parte de los hacedores. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Ah, ok, Sí, que te yo oí escuchamos. como, Adelante. como un ruido, no sé si fue el chat o qué. Pensé que se me había caído la conexión y me asusté. Ok, entonces, acá, como les decía, se destaca que en términos generales la gestión de los hacedores de política ha ido convergiendo paulatinamente a esa tónica de los comunicados emitivos y que en algunas ocasiones ha sido más agresiva que el tono consignado en los mismos, siendo este probablemente un indicio de que ante choques de carácter ya sea externo o doméstico, existe una mayor propensión por parte de los hacedores de política a adoptar una instancia monetaria contractiva con miras a garantizar la estabilidad de precios y mantenerse dentro del rango de la meta de inflación, así como también una preocupación por el hecho de que los desvíos de este rango puedan afectar la credibilidad del régimen de metas de inflación. Se destaca el deterioro del indicador de sentimiento para, por ejemplo, para el mes de agosto del 2013, el cual resulta consistente, aunque en menor medida, con un escenario que prevalecía en dicho periodo, que ameritó la adopción de una postura monetaria considerablemente contractiva, con un incremento de 200 puntos bases en la tasa de política monetaria, considerando en gran medida factores como la volatilidad cambiaria y el traspaso de dichas oscilaciones a los precios domésticos. En los periodos subsiguientes, los valores reflejan en los cuales el valor del indicador se viene posicionando, vamos a decir, en una vecindad de cero. Esto se atribuye principalmente a choques de carácter externo, por ejemplo, volatilidad de los precios del petróleo, contracción del crecimiento global, guerras comerciales, entre otros. Y se presenta, vamos a decir, una convergencia paulatina entre la tónica de los comunicados y la gestión de la política monetaria eventualmente, lo que ayuda a entender por qué en determinados momentos no se requirieron acciones más drásticas para mantener esto es todo un escenario, vamos a decir, pre-COVID, o sea, está truncado hasta julio del 2020. Bueno, pre-COVID no, tenía un tiempo, sí, tenía como 3 meses ya, de 4 meses de haberse iniciado la crisis. Entonces, esto ayudaría a entender por qué no se requirieron acciones más drásticas para mantener la inflación en torno a la meta y acomodar los choques que acontecieron, dada una mayor transparencia y credibilidad en el régimen de metas de inflación. Puede continuar. Ok. No, más adelante. Sí, otra. No, no. O sea, después del slide 38. Estamos en el slide 39. No, donde dice ahí, exactamente ahí. Después de ese. Ahí sí, gracias y perdón. Ok, acá vamos a decir que lo que tratamos de visualizar son algunos de los indicadores que se pueden extraer a partir de este tipo de ejercicios. Por ejemplo, acá tenemos incluso el conteo de palabras en cada una de las comunicaciones del Banco Central, tratando de determinar si eso influye de alguna forma u otra en el proceso de generación de expectativas, en el comportamiento de ciertas variables.
ya que esos son factores que generalmente se identifican en la literatura empírica y que se sugiere analizar. En términos generales, se constata que los comunicados de política del Banco Central de Dominicana mantienen, vamos a decir, una estructura, o sea, un componente positivo más alto en la composición del indicador. Eh, Acá se destaca que la transmisión de un mensaje conciso, transparente y vamos a decir que aceptable por los agentes económicos constituye un gran desafío a través del cual se pretende lograr un equilibrio que minimice las sorpresas monetarias. Y acá el canal de las expectativas constituye uno de los principales mecanismos. Lisette, Sí, perdón. una pregunta, te habla Carlos Chávez, ¿cómo estás? Sí, adelante, Carlos. Todo Un bien. gusto, un gusto. Lisette, bueno, estabas ya tocando una palabra ahí que yo quería que tal vez nos pudieran ustedes compartir un poco la experiencia de cómo han tratado o cómo vincular esta tónica de los comunicados del banco y obviamente su manifestación a través de las decisiones que toma la Junta en el orden de ajustar la tasa política, pero ¿qué valoración han hecho para tratar de utilizar esta información también como un proxy de las expectativas de inflación y cómo trasladar eso también a información útil para las decisiones de Junta? Ibas a empezar a Sí, hablar algo de ya iba para expectativas allá. ok, Iba para allá perfecto, en muchísimas el gracias. próximo slide, Carlos. Gracias. Gracias. Ok. Ok, entonces, como les decía, a menor distorsión en el canal de las expectativas, entonces el mismo va representando uno de los principales mecanismos de transmisión de la política monetaria. Y este alineamiento de las comunicaciones con las decisiones permite minimizar las sorpresas monetarias, propiciando, vamos a decir, la creación de una especie de círculo virtuoso en el cual la previsibilidad de la gestión monetaria por parte de los agentes económicos facilita el traspaso de las decisiones monetarias a los objetivos que se persiguen a través de las mismas. Entonces, otro aspecto relevante acá en estos gráficos que les presento concierne a la ponderación que se otorga dentro de nuestros comunicados a los eventos de carácter externo y o sea, también al panorama doméstico, considerando obviamente su efecto sobre la reacción de los agentes económicos ante dichos acontecimientos. Acá se observa en el panel izquierdo, en la figura, en el panel izquierdo inferior, se muestra que el contexto internacional tiene una mayor influencia en la tónica de las comunicaciones y que en términos generales una gran proporción de la información consignada en los comunicados concierne a los mismos. Por ejemplo, las decisiones de la Fed, el crecimiento económico de Estados Unidos y las presiones inflacionarias externas. Entonces, acá también muestro un poco sobre, puede continuar. El próximo slide. Ok. Acá se pueden visualizar, vamos a decir a manera de resumen, algunos histogramas y epigramas del contexto internacional y doméstico de los comunicados del Banco Central de la República Dominicana. En el panel derecho se muestra un histograma con las palabras por año, desde el 2012 hasta el 2020, mientras que en el panel izquierdo se muestra, vamos a decir, las palabras más frecuentes en el contexto internacional y también doméstico. Veo que aquí tengo el tiempo encima. Ok, entonces, uno de los ejercicios que nosotros, tratando de responder a la pregunta de Carlos, que nosotros realizamos, ya, o sea, nosotros dijimos, tenemos esta información. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer con ella? Además de establecer que existe, vamos a decir, coherencia o no entre las acciones del Banco Central como autoridad monetaria y la información consignada en los comunicados. ¿Puede pasar el slide?
Entonces, en ese sentido, obviamente, además lo primero fue establecer esa relación, vamos a decir de manera muy sencilla, utilizando ejercicios de correlación, ejercicios de impulso-respuesta. Acá, por ejemplo, tenemos este ejemplo de un caso de estudio realizado con Salomé, entre Salomé Prader y una servidora. Acá se muestra, por ejemplo, la respuesta del IMAE, del Índice Mensual de Actividad Económica, ante vamos a decir, la tónica de los comunicados de política monetaria del Banco Central. Pero este es uno de los temas que la verdad estamos iniciando, o sea, en los que recién, o sea, incursionamos a final del año pasado sobre esto. Lo primero que hicimos fue tratar con la inflación y las expectativas y ya lo estamos retomando un poco. Entonces, como les decía, nosotros tenemos esta información. ¿Qué hacemos con ella? Bueno, lo primero es que a nosotros dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer con esto? Y nos vino justamente la idea de generar una métrica que estuviese completamente, o sea, ¿qué pasaría si yo tuviese una inflación completamente alineada con lo que dicen esos comunicados? O sea, yo tengo la inflación observada por un lado y por otro lado tengo la inflación que debería ir acorde, o vamos a decir las expectativas sobre inflación que deberían ir acorde con esa información que se está dando ahí. Para ese fin se utilizaron otros tipos de modelos que la verdad no puedo discutir ahora porque escapan de esta parte, pero fueron modelos de redes neuronales en los cuales que nos permitieron mapear ese efecto de los comunicados y generar una métrica como un ejercicio de simulación, o sea, como si yo estuviese simulando una inflación y unas expectativas meramente basándome en la tónica de los comunicados de política. Entonces, la idea era ver cómo se compararía esa métrica con la inflación observada y las expectativas de inflación, perdón. Y a partir de eso, cómo nosotros podíamos estudiar la entropía de las expectativas, entendiéndose por entropía la divergencia entre el valor de las expectativas en determinado momento y el valor que nosotros estábamos simulando, o también la falta de consenso entre las expectativas, incluso a nivel de distintos deciles. Entonces, acá en este gráfico, lo que tenemos es, en este gráfico, las barras azules representan, la línea gris representa la inflación simulada en base al que prevalecería si el nivel hubiese sido justamente alineado con la tónica de los comunicados. Y las barras azules representan el diferencial entre esa inflación y la inflación observada. Entonces, acá tenemos, por otra parte, puede continuar, la dinámica de esta evaluación, vamos a decir, del nivel de entropía o de anclaje de las expectativas, dependiendo con qué tipo de expectativas yo me esté manejando, se puede extender para llevar a cabo un análisis en el cual se consideren los resultados de las encuestas de expectativas macroeconómicas, en el caso de nosotros, que se realizan, se reportan mensualmente. O sea, son, vamos a decir, expectativas a diferentes representantes del sector público y privado y analizando el comportamiento de dichas expectativas en una distribución por deciles con el fin de establecer para cada año el nivel de entropía medida en función de la percepción formada por los agentes económicos considerados con relación a la meta de inflación establecida por el Banco Central para distintos intervalos de tiempo. Entonces, acá se muestra la desviación promedio de las expectativas
con respecto a la meta por deciles para el periodo 2012-2020, siendo evidente que la entropía a nivel de cada decil se ha minimizado en la medida en que ha madurado el régimen de metas de inflación y en que la credibilidad de los agentes económicos, principalmente en los deciles de orden superior, donde se registraba una mayor desviación de las expectativas con respecto al rango meta de la inflación, o sea, se sobreestimaba la inflación esperada. Y esta convergencia que se ha generado, vamos a decir, poco a poco, hacia los niveles del rango meta de la inflación, han ido proporcionando un margen más amplio para la acomodación de choques y para la gestión de una política monetaria contracíclica. Entonces, acá yo tengo en el próximo slide, poder pasarlo, las metas de inflación y las expectativas de inflación alineadas a la tónica de los comunicados. Acá nosotros podemos estudiar el carácter prospectivo de las estrategias de comunicación del Banco Central, vamos a decir como indicios de política monetaria forward guidance, así como también el hecho de que el alineamiento de las comunicaciones con las decisiones de política permite minimizar las sorpresas monetarias. Y en este mismo orden se podría señalar que bajo un esquema de metas de inflación, obviamente uno de los elementos cruciales para lograr una respuesta de política contracíclica, o sea, para poder gestionar esa política contracíclica de una manera sostenida, es disponer de una estrategia de comunicación sólida, la cual esté encauzada a anclar las expectativas de inflación. Entonces, acá ya casi finalizando, les pongo este ejemplo de cómo se visualiza el tono de las comunicaciones para varios países de la región. Esto viene de varias fuentes, de Carrier Swallow y Pescarotti, Benz y otra parte de elaboración propia. De hecho, esto es algo también en lo que nosotros hemos estado trabajando, o sea, no solamente para el caso de Dominicana, sino también para otros países de la región, tratar de llevar a cabo el mismo tipo de ejercicios. Entonces, acá se refleja heterogeneidad en la relación transparencia-comunicación de los países seleccionados, el uso de un sesgo en la política, estando explícitamente condicionados a los pronósticos actuales, aumenta la transmisión de cambios en la política monetaria, en las expectativas de inflación. También el tema de la resiliencia ante choques externos, por ejemplo, el episodio del Taper Tantrum de 2013, el impacto de un anuncio de aumentos en la TPM, que generó un mayor incremento de la inflación en países con menor anclaje de expectativas y con perspectivas de crecimiento más deterioradas. Obviamente, el tema de la holgura de la política monetaria contracíclica. Y vamos a decir que a través de los ejercicios realizados, se espera continuar encontrando evidencia sobre cómo el nivel de credibilidad construido bajo los esquemas de metas de inflación en los países considerados tiene o sea, como el payoff o la recompensa bajo la crisis del COVID-19, vamos a decir, medido en términos de la celeridad o potencial de recuperación económica de cada uno de esos países. Entonces acá en el slide, ustedes pueden visualizar que el tono de las comunicaciones en T es un indicio de las decisiones en T más 1. O sea, tanto en términos de las respuestas de los precios domésticos y de la trayectoria de crecimiento. Entonces, para finalizar acá, les pongo este ejercicio que está, vamos a decir, un poco desvinculado de todo este tema de la política monetaria, pero que es otro ejemplo sobre el uso de ejercicios de text mining para analizar diferentes cuadrantes de la economía. Este es un documento de Antonio Giraldi y Santana del 2020. Acá lo que se hace, entre otras cosas, esta es parte del documento,
analizar los efectos de noticias sobre el sector turismo. O sea, cómo se comporta un indicador de incertidumbre vinculado al sector turismo para determinados periodos considerados en base a una compilación de noticias. Entonces, acá se constata que, por ejemplo, para el caso de la República Dominicana, cuando en el año 2019 se reportaron algunos problemas, por ejemplo, por muerte de turistas, que luego el FBI presentó resultados finales de investigación demostrando que las causas fueron las muertes fueron ocasionadas por causas naturales. ¿Cómo fue evolucionando esa incertidumbre dentro del sector turismo y cómo se vinculaba con los anuncios o medidas adoptadas por las autoridades o con, vamos a decir, cada vez que se ventilaban estos hechos nuevamente a nivel de redes sociales o de la prensa? También está acá el caso de Costa Rica para el periodo, si mal no recuerdo, 2017-2019. Por ejemplo, se reportaron casos de muertes de turistas, de algunos casos de corrupción, de abusos, cómo las autoridades trataron de subsanar esos problemas, fortaleciendo las investigaciones al respecto, la creación de plataformas, por ejemplo, Gobierno Aclara y todo ese tipo de cosas. Y el caso de Francia, como con el tema del terrorismo, por ejemplo, los ataques de Charlie Hebdo, cuando el gobierno francés adoptó estrictas medidas de seguridad civil, y también el ataque terrorista más sangriento de la historia francesa, o sea, cómo fue evolucionando ese indicador. Y ahí en ese documento, que se los puedo compartir también, se va documentando en una sección todo esto. Obviamente no es el tema principal, porque más bien se trata de las perspectivas y todo eso. Esto viene siendo como parte de la caracterización. Entonces, ya veo que Randall me va a hacer señas casi. A manera ya de conclusión, nosotros tenemos que algunos de los principales desafíos que se nos plantean en materia de este tipo de ejercicio es el proceso de automatización, considerando también el hecho de que la información se mantiene creciendo a una velocidad exponencial, que cada vez podemos emplear diferentes técnicas de aprendizaje computacional que van surgiendo, en este caso de text mining, para construir un mayor número de indicadores o, en términos generales, para fines de modelación, desarrollos de investigaciones o para responder cualquier pregunta. Este viene siendo un gran reto desde la óptica de los bancos centrales. Vamos a decir cómo lograr organizarse en ese sentido. Y obviamente la literatura concerniente a text mining es reciente, pero ha evolucionado de manera rápida. Y como les decía, se van identificando cada vez nuevas técnicas, por ejemplo, diccionarios más elaborados, otros algoritmos que a final de cuentas lo que nos están ayudando a optimizar y afinar la generación de información a partir de textos. Y la idea acá es que, por ejemplo, en el caso de nosotros como Banco Central, seguimos obviamente trabajando, afinando lo que tenemos e incorporando nuevas técnicas, obviamente manteniendo la rigurosidad. Y ya hasta acá llega mi presentación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Lisette. No sé si alguien tuviera preguntas. Por acá en el chat había quedado una sin responder, de Aris la Antigua. No sé si quisiera preguntarla con el micrófono. Adelante. Sí, Lisette, te preguntaba con relación a la ponderación de palabras. Ajá. Y eso se podría utilizar para para remover los stop words. O sea, si podría ser. Bueno, tú puedes emplear, lo que pasa es
que cuando tú vas a remover stop words, a priori, tú necesitas, vamos a decir, una referencia, porque esta parte entra obviamente en el proceso entra en el preprocesamiento del texto para tú hacerlo, para tú habilitarlo para fines de manejo. Tú puedes hacerlo empleando diversas técnicas, como yo dije. Una de ellas es tú incorporar listados predefinidos de stop words que han publicado, por ejemplo, el Banco de Inglaterra, que están disponibles en diferentes repositorios de información. Yo subí algunos, incluso Snowball. El tema de la visualización a través de word clouds o histogramas, dendogramas, es también importante. No sé de qué manera tú entenderías que este enfoque te podría ser útil para esa finalidad. O sea, no sé por dónde va la línea para yo tratar de responderte mejor. ¿Cómo tú lo visualizarías para ese fin? Bueno, lo que pasa es que como la ponderación de palabras lo hace a partir de la ocurrencia de términos, cuando un término no es tan representativo, a mi entender, yo pudiera utilizar, o sea, podría entender que es un stop word que no me está generando información tan relevante, por lo tanto pudiera removerlo. Así fue que yo No necesariamente, porque, por ejemplo, esto se enfoca más como, por ejemplo, a cuando, si bien una palabra, por ejemplo, la palabra incertidumbre, se reporta mucho en un texto o balance de riesgos, tú esperarías que se reporte mucho en un texto de carácter económico o una noticia. Sin embargo, no es una stop word. Un stop word más bien viene siendo un artículo, una preposición, un adjetivo que se utilice mucho, que tal vez te esté distorsionando en ese sentido. Y como yo señalaba, esto más se emplea por el tema de que bajo algunos contextos una palabra puede ser interpretada como negativa. Sin embargo, no necesariamente lo es, como ponía el ejemplo de los impuestos y los costos. Pero obviamente, como yo decía, tiene esa ventaja de que esto es sumamente flexible y al final si uno, que perdona que sea tan llana, pero si uno inventa, uno puede lograr muchas cosas. O sea, tal vez la idea que tú sugieres pueda ser perfectamente aplicable. Yo no la he explorado particularmente, porque lo veo más bien como algo que me permite llevar algo a un contexto donde, o sea, llevar una palabra a una evaluación, ya sea positiva, negativa o neutral, sin considerando, vamos a decir, el contexto, como algo así. ¿Ok? Ok, gracias. No sé si alguien más tendrá para una última preguntita. No, básicamente, ¿qué puedes decir respecto mencionas la palabra efecto? Entonces me vino la idea de relación, asociación, correlación y cómo se pasa de ese plano al plano, digamos, ideal que a uno le gustaría de medir relaciones causales entre emisiones de comunicación con estas herramientas. ¿Quién me habla, por favor? Nuevamente, Adrián Trejos. Sí, Adrián, tú dices que el tema de la causalidad, ¿verdad? Correcto. Básicamente. Exacto. Sí, correcto. Eso, si tú te fijas, uno de los ejercicios, uno de los ejemplos que yo puse acá fue el tema del petróleo, donde tú tienes un sentimiento basado en noticias y tienes o sea, identificas a través de una causalidad de Granger cómo ese sentimiento te ocasiona, o sea, tiene una causalidad sobre el precio del WTI. O sea, acá tú puedes hacer, obviamente, ese tipo de análisis, ya sea basándote en herramientas convencionales tipo Granger, como yo decía en la primera clase, Direct Cyclical Diagrams, o sea, los famosos DAGs,
y ese tipo de cosas. O sea, totalmente válido lo que tú señalas. No sé si con eso te doy. No, está interesante porque hay algunas herramientas para algunos temas puntuales donde el modelo ha evolucionado a valorar, medir relaciones causales. Probablemente Sí. en otro contexto no existen esas fortalezas porque todavía no se ha construido o estructurado lo suficientes áreas de conocimiento con datos y relaciones. Puede ser. Exactamente. Sí, el tema de la causalidad, no sé si estuviste presente en la primera clase. Yo lo abordé y dije, o sea, como que que el escenario ideal es donde tú puedas visualizar las relaciones tanto a nivel de correlaciones como de causalidad, y, o sea, involucrándola a ambas. Obviamente va a depender del problema, pero yo sugeriría eso. Correcto. Siempre es un gran desafío este punto de la causalidad. Sí, sigue siendo un tema en de debate comunicaciones. muy acalorado. Así es. Muchas gracias, muy amable. Sí, de nada, siempre.